Hola familia cristiana, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de ver una mañana más para alabarle y glorificar su nombre. Para nosotros es un gran privilegio hacerle llegar a cada uno de ustedes este programa que con tanto amor y con tanta dedicación hemos preparado para el Señor, pero también para ustedes. Saludamos a todos los hermanos que pueden ver este video. Saludamos a nuestras sedes en Canací, en el laboratorio, en el recreo, en La Habana, en Bayamo, y le damos gracias al Señor porque sabemos que puede llegar este video hasta donde ustedes están. Todavía nosotros no nos hemos puesto de acuerdo para decidir qué día vamos a empezar, pero créanme que estamos orando. Tenemos un pacto de oración cada miércoles, cada día a las 7 de la noche para que Dios permita que pronto volvamos a reunirnos y todo el proceso de la COVID termine pronto. Así que no deje de orar, no deje de congregarse en su casa, con su familia, no deje de buscar de Dios y no deje también de compartir este video. Para nosotros es un gran privilegio, de verdad, poder hacer llegar este video, esta predicación, este mensaje. Sobre todas las cosas, nosotros nos hemos puesto de acuerdo para alabar al Señor, para glorificar su nombre, y no queremos que usted se pierda la oportunidad de compartir con nosotros. Es bueno que usted siga colaborando con sus diezmos, con sus ofrendas, y cuando usted venga a buscar el video, haga llegar a la persona que está dando el video sus diezmos y sus ofrendas. Es una oportunidad también para adorar y para glorificar al Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, iglesia. Es un privilegio estar esta mañana en la casa de Dios para alabar y glorificar al único que es digno de toda gloria y toda alabanza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Únete junto a nosotros a alabar a Dios. Estamos unidos en tu mismo sentido. ¡Amén! Y todos seremos llenos. Esto sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Dentro de esto sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como el Pentecostés. Que pueda decir amén. Danos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Dios sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Tu espíritu nos llena a todos, Señor. Aleluya. Estaban todos reunidos y unánimes, esperando la promesa que se le había dicho. Dice la palabra de Dios que de repente, como viento recio, y de repente un viento recio vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y recibieron poder. Ese es tu Dios. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder.
recio. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés. Oh, ven y llena. Ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu Espíritu. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios que nos llena, nos ha dado su Espíritu Santo para que more en ti y en mí. Por eso en el nombre de Jesús yo te invito a que nos postremos en adoración y a que reconozcamos su majestad, su poder, que Él es Rey, que Él es Dios Todopoderoso y que no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Dios. Amén. No hay lugar en el que podamos estar mejor que en su presencia. Amén. Tú eres hermoso, Dios. Ahí donde tú estás, comienza a alabar y a glorificar el nombre de Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me cortaste tu presencia. Yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me perdonaste, hace
pies, están a tus pies. No hay lugar más alto, están a tus pies. No hay lugar más alto, no más grande, están a tus pies. Por la masa que te decreto, no hay lugar más alto, Señor. Dios, no hay lugar más alto. No hay lugar. La vais a creer, no hay lugar. No hay lugar más alto, Dios, que están a tus pies, que están a tus pies, Señor. Tus pies. No hay lugar más alto, Señor. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Así como aquella mujer que derramó alabastro, Señor, a tus pies, no importando el precio de aquel perfume, Señor, lo entregó todo por ti, Dios, porque reconocía el poderío de Jesús, porque sabía que invertir en tu reino era bueno, Señor. Muchos criticaron, muchos la juzgaron, pero tu corazón, Dios, un corazón amoroso, la perdonó. Oh, aleluya. Tu corazón amoroso miró a esta mujer y le dijo: tus pecados son perdonados. Por eso no hay lugar más grande ni más alto que estar a tus pies, Jesús. Bendecimos esta mañana, iglesia, ahí donde tú te encuentras ahora, como viento fuerte, el Espíritu Santo empieza a tocarte. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Eres bienvenido en este lugar, Espíritu Santo. Aleluya. Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes. Es una bendición, como decía el pastor Yoleisis hace unos minutos, poder estar llegando a los hogares de ustedes y poder bendecirles a través de la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio muy grande cada vez que tengo que
compartir la palabra y que todos seamos juntamente edificados en el aprendizaje de lo que Dios tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros, especialmente en el día de hoy. Soy el pastor Arcadi Solano de las Iglesias de Familia Cristiana Cuba. Probablemente algunos me están viendo también por el internet, así que saludamos a nuestros hermanos en Miami, saludamos a nuestros hermanos en Colombia, Costa Rica y en toda Latinoamérica y el Caribe, aún en Europa. Algunos nos han dado reportes de estar atentos a lo que vamos a estar enseñando. Así que tenemos hispanohablantes en todas las latitudes del mundo y el internet nos permite esta facilidad. Así que Dios les bendiga a todos, ya fuera de los límites de Cuba. Para los que están incorporándose hoy por primera vez, es muy importante que yo recuerde que nosotros hemos comenzado una serie en el libro de los Hechos y hemos ido avanzando. Hoy vamos a entrar en un capítulo súper interesante. Sin restar importancia a los demás, vamos a entrar en el capítulo 9 y hay un personaje que ya ha venido apareciendo en un par de capítulos anteriores, pero ahora va a empezar a entrar en un rol un poco más preponderante, un poco más climático, así que nos espera un buen desafío en el día de hoy al estudiar el capítulo 9 y en breve ustedes se van a enterar de qué personaje estoy hablando. También quiero recordarles que hemos dado muchas pautas para que usted tenga un buen entendimiento del libro de los Hechos. Así que a los que han estado tomando notas, ustedes se van a dar cuenta que cada domingo doy consejos importantes. Algunos los reitero. Por ejemplo, que el libro de los Hechos es un libro histórico y todas las características que implica un libro histórico. Es un libro, por tanto, literal en todo lo que está contando. Y a menos que se indique lo contrario, y en ese caso yo lo aclararía, el libro es casi 100% literal. Así que eso es una pauta importante que sí la reitero. Hay otros consejos importantes que yo también he mencionado. Por ejemplo, el destinatario de este libro. El destinatario de este libro es un converso llamado Teófilo, al cual Lucas ya le envió un primer tratado donde le puso en orden todas las cosas del principio y le dice, en cosas en las que ya tú has sido instruido, pero ahora Teófilo las va a tener con facilidad de lectura. Realmente algo bien avanzado para la época en que estás recibiendo esta palabra. Y este se considera un segundo tratado. El libro de los Hechos es considerado también escritura netamente de Lucas, en el consenso aún contemporáneo, y también está dirigido a Teófilo. Entonces, ese es un detalle importantísimo, porque he sentido que hace mucha ayuda, es de mucha ayuda que usted esté teniendo en mente mientras lee el libro de los Hechos este pensamiento. Lucas quiere que Teófilo sepa esto. Y a veces usted tendrá que hacerse la pregunta de antemano, ¿por qué Lucas quiere que Teófilo sepa esto? Y especialmente hoy voy a volver a retomar una idea importante que es una clave para entender el libro de los Hechos. Ustedes, los que me han seguido desde el principio, la van a recordar, y es esta frase: el Evangelio triunfa. Yo quiero que ahí donde usted está repita conmigo y con los que están en casa: el Evangelio triunfa. Sí, porque esta es una sentencia importante que Lucas va a usar a menudo en las historias que cuenta. Cuando se formó el problema aquel en Hechos 6, al final el problema se resuelve, al final la espiritualidad con que se asume el Evangelio y la vida cristiana hace que la iglesia prospere. Al fin, el Evangelio triunfa. Cuando hubo persecución, ellos oraron, el Espíritu Santo los llenó, el lugar donde estaban congregados tembló y hablaron todos con facilidad la palabra de Dios. Y esta clave importante la vamos a ver también hoy en esta historia. Todavía en esta historia del capítulo 9 estamos en un contexto de persecución. A mí me llama mucho la atención la manera en que Lucas le dedicó tiempo para que Teófilo sepa que los cristianos son perseguidos. Ya ha ido enseñándolo paulatinamente
que en medio de la persecución la obra de Dios no se detiene. Cuando oraron en el capítulo 4, dice la Biblia que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y ellos eran tenidos por dignos de haber sido arrestados y de haber sido inclusive azotados por predicar el Evangelio. Así que Lucas dedica bastante tiempo para que Teófilo primero lo sepa y también Teófilo aprenda cómo es la solución de Dios en medio de la persecución. Entonces vamos al capítulo 9 con todo esto ahí en mente y poniéndolo ahí en el fundamento para poder entender mejor la historia del día de hoy. Hechos capítulo 9, en el versículo 1 hasta el 31. Hoy vamos a ver una porción larga en el estudio de hoy, pero espero que va a ser provechoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Alabamos tu nombre por tus misericordias. Oramos porque confiamos en tu revelación, confiamos en la capacitación de tu Espíritu Santo y dependemos una vez más de esa guianza y capacitación del Espíritu Santo para no solamente el predicador, sino también para todos aquellos que están en las redes y están detrás de la pantalla para aprender tu palabra y hambrientos y sedientos de ti, Señor. Oramos que esta palabra no solamente nos instruya, sino que también podamos responder coherentemente a tu invitación en esta mañana. Oramos, Dios amado, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, noten en este mismo versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vuelvo a enfatizar porque el ambiente y el contexto bien inmediato y anterior a lo que para nosotros hoy es el capítulo 9 es persecución. Hubo un intermedio, la historia que vimos el domingo pasado, justamente lo que les venía diciendo: aún en medio de la persecución hay avivamiento, aún en medio de la persecución hay hombres como Felipe que no se detienen y predican el Evangelio, y Dios sigue haciendo su trabajo. Otra vez, aún en medio de la persecución, pero recordemos que ha muerto Felipe, quien se considera, por lo menos en los registros bíblicos, el primer mártir en esta era cristiana que está iniciando en Pentecostés, y Saulo ha tenido que ver con la muerte de Felipe. Recuerden que Lucas da el detalle exacto de que pusieron las ropas de este joven a los pies de uno llamado Saulo. Entonces, Lucas vuelve a retomar la persona de Pablo. Esto es intencional, obviamente. Saulo, respirando aún amenazas. O sea, todavía hay un sentimiento de celo judío y de persecución a la nueva fe, en este caso el cristianismo. Y no solamente respiraba amenazas, respiraba también muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que aquí nosotros encontramos una metodología que no es nueva cuando la vemos en los tiempos modernos de hoy. Esta metodología ya lleva mucho tiempo en pensamiento y ejecución. Miren que una persona como Saulo primero respira amenazas. La amenaza y este respirar y este rechazo se puede convertir en un fundamentalismo peligroso, una palabra que han estado usando mucho en estos días, pero aquí Pablo está siendo practicante de un fundamentalismo religioso y ya empieza a respirar no solamente amenazas, sino muerte contra los discípulos del Señor. Lucas quiere dejar eso claro. Algunas personas no lo tienen claro. Su odio y su deseo de muerte y de persecución contra la iglesia del Señor los lleva a obviar contra quién están respirando amenazas y contra quién están respirando muerte.
Y Lucas quiere que Teófilo sepa que no era contra cualquier grupo, era contra los discípulos del Señor, los que alguna vez han sentido una manifestación fundamentalista, una manifestación de amenaza, de odio y de muerte contra los cristianos. Tienen que recordar, por si lo han olvidado, que están respirando todo eso contra los discípulos del Señor. Y esto va a tener implicaciones, y por eso Lucas intencionalmente no lo quiere dejar escapar. Entonces, este hombre ya fue a un plan de acción, porque este hombre es un hombre inteligente. Este hombre que está persiguiendo a la fe cristiana desde bien temprano es un hombre inteligente, es un hombre que ha estudiado profundamente las Escrituras, es un hombre que está sinceramente equivocado a la vez. Entonces él vino con un plan al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Esa es su estrategia. Y ahora la estrategia cobra acción. Deja de ser un pensamiento, deja de ser una respiración de amenaza y muerte y toma acción. Versículo 3. Mas yendo por el camino, así que es obvio que le dieron los permisos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y otra vez ustedes van a estar viendo ahí en el mapa de dónde sale Pablo, él está saliendo con rumbo a Damasco, y por eso dice aquí Lucas muy detalladamente que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Hay muchas preguntas que surgen aquí. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que voy a retomar de nuevo, voy a retomar un tema que ya he mencionado de Lucas, y es que a Lucas le gusta este tipo de lenguaje. Le gusta el lenguaje celestial, le gusta el lenguaje de ángeles. Lucas cree en lo sobrenatural, bendito sea el Señor. Lucas cree que lo espiritual es real. Lucas cree que lo divino es real. Lucas cree que las manifestaciones del cielo, las manifestaciones divinas, son reales. Y por eso en esta historia él no tiene problemas en contarla. ¿Quién eres, Señor? Pablo también, Saulo, hasta aquí todavía, también sabe que esto es real. Él ha sido estudiado y él ha aprendido las historias de la ley y los profetas. Él sabe que Dios se manifiesta y él está en presencia de una manifestación celestial. ¿Quién eres, Señor? Y la voz se revela y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que ahora esto se torna bien climático en este punto que estamos leyendo y estudiando juntos, porque hasta aquí Pablo ha perseguido la fe cristiana, Pablo ha perseguido a todos aquellos que creen en Jesús. Pablo es un judío monoteísta. ¿Qué significa que es monoteísta? Como todos los judíos de su tiempo, creen solamente en un solo Dios. Aparecer ahora los cristianos diciendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, es lo que está originando un conflicto con el judaísmo. Y esto obviamente que en algún momento va a encontrar solución, pero Pablo todavía no ha resuelto ese problema y Jesús se le manifiesta. Así que para Lucas es importante que Teófilo sepa que el Jesús en el que los cristianos están comenzando a creer, el Jesús en el que los cristianos están depositando su fe, es el Señor, es Dios, y tal como los judíos han aprendido del Dios del Antiguo Testamento, que se revela de muchas maneras, Jesús se está revelando a la vida de Pablo. Y entonces hay una palabra para Pablo aquí: yo soy Jesús,
a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recuerden que les he dicho que la Reina Valera es una versión muy buena, pero todavía su español se queda un poco sofisticado para la contemporaneidad. Voy a explicarles en un español más suave cómo pudiéramos traducir la frase dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imaginen que usted tiene un clavo de puntas. Usted tiene un clavo de un calibre considerable de puntas y un animal está tratando de dar patadas contra ese clavo de puntas. Normalmente esta frase se usaba pensando en la idea de un clavo de puntas y un animal dando patadas contra el clavo de puntas. O sea, que es una experiencia bien terrible. O sea, imaginen un animal o imagínense ustedes mismos que hay un clavo de puntas y usted trata de dar patadas contra el clavo. O sea, la experiencia, además de dolorosa, es absurda. Entonces, es lo que el Señor le está diciendo a Pablo. Y nosotros quizás en el español no logramos captarlo todo, pero espero que con esta ilustración sea muy obvio que el Señor le está diciendo a Pablo, es por gusto lo que estás haciendo, es realmente absurdo lo que estás haciendo, es una locura lo que estás haciendo. Entonces, el Señor se está manifestando a Pablo aquí de una manera muy poderosa y la evidencia está en lo que dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que en estos 3 últimos versículos hasta aquí, versículos 4, 5 y 6, nosotros tenemos mucho que aprender. Una de las cosas que yo quiero enfatizar en la mañana de hoy con esta historia, sin desconectarnos de la realidad del hecho. Recuerden que yo he sido muy enfático al decir que este es un libro histórico, así que en ninguna manera quiero alegorizar ni que ustedes vayan a una alegoría, pero la aplicación a partir de lo que aprendemos de esta historia literal es válida. Y tiene que ver con esto, usted va a poder encontrar otras aplicaciones. Tiene que ver con el hecho de que aprendamos a orar por las personas que no conocen al Señor, pero específicamente personas que son difíciles para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, hay algunas pautas importantes aquí que no podemos dejar escapar. Saulo no es un ateo. Saulo no es un incrédulo en el sentido que nosotros lo conocemos contemporáneamente hoy. Saulo ha sido educado desde niño en la ley judía, en las escrituras. Saulo cree en Dios, solamente que Saulo hasta este punto no cree que Jesucristo es el Señor. Hasta aquí Saulo no cree que Jesucristo es el Mesías. Así que este es el punto en el que Saulo necesita tener una experiencia de conversión. Recuerden que de todos modos esta es una experiencia completamente nueva para todos los que la están recibiendo. Ahora, se ha convertido en un perseguidor, pero se ha convertido en un perseguidor de los cristianos porque él ve a los cristianos como la contrapartida, como la oposición, como lo que compite con la fe que desde niño él ha aprendido. Entonces, los cristianos son sus enemigos. La fe cristiana es enemiga del judaísmo en este punto. Y un hombre como Saulo necesitaba una intervención divina, necesitaba una aparición en la manera en que lo experimentó para ponerse a los pies del Señor. Bendito sea Dios. Ahora, por extensión, Pablo está manifestando un fundamentalismo peligroso, porque en nombre de la fe, en nombre del celo por Dios, ya ha perseguido, ya ha ordenado muertes y sigue respirando amenazas y muertes. Nosotros tenemos en nuestras comunidades personas que en algunas cosas se parecen a Saulo.
Nosotros tenemos en nuestras comunidades, en toda Cuba y alrededor de todo el mundo, personas que odian el cristianismo y, ¿por qué no puedo decirlo?, personas que odian a los cristianos. Los cristianos nunca le hemos hecho nada, pero esto es un asunto también espiritual. Y al igual que Saulo, ellos también establecen sus estrategias, establecen sus modos operandis para perseguir a los cristianos. Y muchas de estas personas no pierden la oportunidad para idear un plan, y si ellos pudieran desaparecer la iglesia, si ellos pudieran desaparecer el cristianismo, no solamente lo dicen, ellos lo harían. ¿Cómo orar por personas así? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros declaremos bendición sobre aquellos que nos ultrajan, nos persiguen, pero podemos orar de una manera muy efectiva al Espíritu Santo. Y en lo personal, en mi experiencia pastoral y como cristiano, he orado por muchas personas así. A veces he visto las respuestas, otras respuestas están por ver, pero les aseguro que si usted ora de la manera que la Biblia nos enseña por personas como Saulo, con ese mismo espíritu, Dios va a contestar esa oración. Y debemos orar por personas como Saulo para que el Señor intervenga en sus vidas y para que el Señor se aparezca en sus vidas en el momento que el Señor entienda, que el Señor se revele a sus vidas, porque el efecto indiscutiblemente va a ser, y la respuesta va a ser esta. Cuando Saulo cayó de su cabalgadura y cuando Saulo tuvo oportunidad de hablar, sus primeras palabras fueron: temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Indiscutiblemente, también aquí hay un propósito de Dios, aquí hay un plan de Dios con la vida de este hombre, así que la respuesta de Dios es inmediata: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. También puedo decirles que no es el centro de esta historia, pero estoy todavía en aplicación. Hay personas por las que hemos orado, hay personas a las que el Señor se les ha manifestado, a las que el Señor les ha hablado, y cuando se levantan y tienen oportunidad, su reacción y su respuesta no es la de Pablo. Su reacción y su respuesta continúa siendo respirar amenazas y respirar muerte contra los cristianos, contra los pastores, contra todo lo que se llame cristianismo. Bueno, la Biblia también tiene respuesta para eso, porque la Biblia tiene respuestas y principios para todo, y el fin de eso es la destrucción. Tenemos otras historias que las vamos a ver en el mismo libro de los Hechos. Dios hará lo que tenga que hacer para que toda clase de persona crea, porque es la voluntad de Dios que todos vengan a arrepentimiento, gloria a su nombre. Pero también sabemos que hay personas como Faraón, hay personas como Herodes, que murió comido de gusanos, hay personas como Nabucodonosor, que terminó comiendo hierba, aunque después supuestamente se volvió al Señor. O sea que tenemos ejemplos de todo tipo en la Biblia, de personas difíciles en su momento de creer o no en el Señor. Pero Dios tiene respuesta para todo tipo de personas. La buena noticia es que Pablo reaccionó de la manera correcta. Yo sé que probablemente algunos de ustedes, y quizás algunos que están oyendo esta predicación en esta mañana, tienen ese mismo espíritu. Usted ha centrado su campo de batalla en los cristianos. Usted ha centrado su campo de batalla en luchar contra Dios, en luchar contra el cristianismo, en refutar la Biblia, en negar a Dios, en blasfemar inclusive a Dios. Quiero decirles que estamos orando por personas como usted. Si usted es un familiar y usted está escuchando esta prédica, esta iglesia y cientos de miles de iglesias en el mundo, por lo menos en esta mañana de hoy, vamos a orar por personas difíciles como usted, que luchan contra Dios, que luchan contra el cristianismo, que luchan contra los cristianos, que le hacen la vida imposible a los cristianos, o intentan hacérsela imposible, o intentan hacérsela difícil. La enseñanza bíblica es que Dios se te va a aparecer en el camino.
es que Dios se va a revelar a tu vida. No es una amenaza, es una bendición. Ojalá Dios se te aparezca en el camino. Pero si Dios se te aparece en el camino, debes estar listo para responder de la manera adecuada. Hay personas también que están tratando de hacer daño desde adentro de manera solapada. La Biblia también tiene muchas enseñanzas sobre eso, pero de todos modos, quiero que sepas que Dios se te va a aparecer en el camino. Dios se va a revelar a tu vida. Quiero que sepas que lo que estás haciendo en luchar contra Dios, en negar a Dios, en batallar contra los cristianos, en odiar a los cristianos, en odiar a las iglesias, en hacer daño a las iglesias, es un absurdo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que esto es una excelente noticia y yo una de las cosas que quiero invitar a hacer en la mañana de hoy, cuando esté terminando esta prédica, es que oremos por personas como Saulo. Oremos por personas difíciles. Puede ser que las tengas en tu familia, puede ser que las tengas en tu vecindario, puede ser que las tengas en tu escuela o en tu centro de trabajo, puede ser que las tengamos por todo nuestro país y alrededor de todo el mundo y ahora nos están escuchando. Vamos a orar por ellos y por ellas, porque creemos que la respuesta, aún para que esas personas sean bendecidas y vengan a la salvación, está en Dios. Dice que los hombres que iban con Saulo, versículo 7, se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que aquí hay una enseñanza también tremenda, y es que Dios está haciendo un trabajo completo con este hombre y Dios necesitaba confrontar la dureza de este hombre, la cerviz de este hombre. Dios necesitaba poner a este hombre a sus pies para salvación, porque Dios lo amaba, y también para enseñanza a los demás, para testimonio a los demás, y también para glorificar su nombre y para cumplir un propósito que obviamente se va a quedar y se va a ver manifiesto en el libro de los Hechos. Dice versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Así que Lucas sigue manejando este lenguaje. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. No es la primera vez que vamos a ver este tipo de sincronismos en el libro de los Hechos. Este es otro estilo que le gusta a Lucas. Él va a usar sincronismo de este tipo, o sea, va a poner historias en paralelo para mostrar la revelación de Dios a ambas partes y poner juntas a ambas partes en una misma historia. Y entonces aquí está haciéndolo con Ananías y con Pablo. He aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya lo dijimos el domingo pasado y otras veces lo he repetido. Este es otro lenguaje que le gusta a Lucas. A Lucas le gusta el lenguaje de la sanidad. Hay muchas historias que vienen. De hecho, la próxima es una historia sobre la sanidad, y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar hablando acerca de la sanidad. A Lucas le encanta, le gusta hablar de la sanidad. Lucas cree que Dios sana, que Dios interviene en la salud de los hombres y las mujeres. En su evangelio, él no cesa de contar historias de sanidades increíbles, y en el libro de los Hechos no lo deja de la mano. Lucas vuelve a retomar las historias de sanidad en el libro de los Hechos, y aquí él está reconstruyendo esta historia para Teófilo, y él quiere que Teófilo sepa que aunque Pablo quedó ciego por 3 días, el Señor lo va a sanar. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este.
Aquí está la respuesta de lo que veníamos hablando y se parece a la historia que vimos el domingo pasado. Cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, iglesia, necesitamos estar listos para escuchar su voz y cumplir su llamado, obedecer sus instrucciones, aun cuando parece absurdo, aun cuando parece una cosa que no hace sentido. Y esto parece complicado porque es un hombre que persigue, pero el Señor responde: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, miren esto, y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Y asimismo va a ser esta oración que está aquí en el versículo 15, es también una clave importante y es un resumen del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo va a consistir de aquí en adelante en llevar el nombre del Señor a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este es un aguijón, hay mucho debate sobre esto, pero para mí este es el aguijón principal de Pablo, sin que esto sea especulativo. Dentro del paquete del llamamiento que Dios va a hacer ahora y redireccionamiento en la vida de Pablo está esto: yo le mostraré, lo voy a usar, pero le voy a mostrar cuánto es de necesario que él padezca por mi nombre, porque muchos antes de él padecieron. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y noten que esto encaja muy bien con lo que hemos hablado del Espíritu Santo. Lucas cree obviamente en el Espíritu Santo y en el libro de los Hechos hay todo un despliegue de acción de la persona del Espíritu Santo. Y noten esta forma cristiana de orar por los enfermos. Si bien no es normativo, pero le impuso las manos, invocó al Señor Jesús y pidió al Señor para que fuera sanado, pero también para que fuera lleno del Espíritu Santo. Dice en el versículo 18 que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Muchas personas esquivan este detalle o se les va de la enseñanza, pero Saulo, el gran perseguidor, ahora es iniciado en la nueva fe, en la fe cristiana, y como parte de la obediencia, él es bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora noten, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, miren esta clave importante, que Jesús era el Cristo. Así que hasta aquí hay dos cosas esenciales que volvemos a poner en la enseñanza de lo que estamos estudiando. Número uno, el Espíritu Santo, que es Dios, es todopoderoso, puede hacer cualquier milagro. Hoy estamos hablando del milagro de la conversión, al igual que el domingo pasado. Un hombre con un buen corazón, ese fue el domingo pasado, un etíope, un hombre que ya tenía inclinación hacia creer, tenía una predisposición positiva hacia creer, también necesitó de la intervención del Espíritu Santo para entender y creer y bautizarse. Ahora Lucas está poniendo en el plano la contrapartida, un hombre con una predisposición negativa, un perseguidor, uno que no quiere saber del cristianismo, uno que no quiere saber de Jesús como Mesías, uno que no quiere saber de Jesús como el Cristo. También
por el trabajo del Espíritu Santo, por el testimonio de los creyentes, necesitaba una intervención divina, necesitaba un trabajo, podríamos decir humanamente hablando, extra. Es el trabajo de Dios. Y Dios interviene porque el momento lo requiere de una manera muy especial. El Señor se le aparece en el camino, no para hacerle mal, el Señor se le aparece en el camino porque Dios redime lo que permite y porque Dios va a revertir toda esa maldad en bien y va a usar a este hombre para su gloria y para su honra. Y la otra cosa que está aquí y puede servirnos mucho para hoy es la manera en que Dios glorifica su nombre cuando personas vienen a la salvación y tienen una experiencia genuina con el Señor. Las señales tienen que ser evidentes. Estamos enfrentando hoy tiempos complicados en el seno de las iglesias porque sí, cientos de personas podríamos enumerar que están viniendo a diferentes iglesias, están levantando su mano, están diciendo que creen en el Señor, inclusive se bautizan, se hacen miembros de las iglesias, pero hay una parte que está faltando y es la parte de dar frutos y de dar evidencias, de dar señales de que han conocido al Señor y han tenido una experiencia cristiana. Y Saulo la está dando de manera inmediata. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y claro que todos tenían miedo, todos estaban atónitos, pero él está en todo un esfuerzo demostrando que Jesús era el Cristo. Hablé el domingo pasado sobre la importancia de lo que tenemos que poner en el contenido de nuestra predicación. Estos son tiempos bien convulsos en términos espirituales. Hoy, algunas iglesias, en el ánimo de que otros vengan y se sienten en sus bancos y los templos se llenen, están predicando un evangelio muy fácil, un evangelio que les resuelve los problemas a la gente. Y nosotros sabemos que Dios, obviamente, no es mentira, resuelve muchos asuntos humanos. Todos los asuntos que pongamos en las manos del Señor, Él los va a resolver. Pero lo que no puede faltar, y sí está faltando hoy en muchos mensajes, es el contenido inicial del evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo por nuestros pecados y murió por esa causa, fue sepultado, resucitó al tercer día y Él va a volver. Y Él es el Mesías, Él es el Cristo. En esta mañana es probable que al usted y yo escuchar la historia de un hombre como Pablo, y perdóneme porque se me va el nombre Pablo, Saulo hasta aquí, él va a ser Pablo en breve, pero hasta aquí Saulo es un hombre enemigo de la fe cristiana, es un hombre enemigo de Jesucristo y es un enemigo de los cristianos. Y por la intervención de Dios, este hombre hace un giro en su vida, experimenta una relación nueva con el Señor y empieza a dar frutos para la gloria del nombre de Dios. Probablemente hay personas en tu familia que se parecen a Pablo. Se parecen a Pablo porque se profesan ateos. Hemos crecido por ya más de 60 años aprendiendo el ateísmo, aprendiendo filosofías que dicen desde que éramos niños que Dios no existe, aprendiendo muchas cosas contrarias a creer en Dios. Y si todo se quedara hasta ahí, eso es respetable, una persona puede creer lo que entienda, pero el asunto es que esto ha llevado a muchos al fundamentalismo, a algunos los ha llevado a perseguir con un odio acérrimo contra la iglesia, contra los cristianos. Esto ha llevado a muchos a respirar amenazas y a respirar maldad contra los cristianos. Quiero que oremos en esta mañana por si tenemos en nuestra familia personas como Saulo, si tenemos en nuestros barrios personas como Saulo, si tenemos en nuestro país personas como Saulo, Dios se les aparezca en el camino. Porque Cuba no necesita
hombres como Saulo que sean enemigos de la fe. Cuba y el mundo necesitan hombres y mujeres que sean amigos de Dios. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Así que yo quiero que ahí donde usted está, incline su rostro. Puede ser que usted haya sufrido a manos de personas como Saulo. Puede ser que usted le tenga miedo a las personas que son como Saulo y viven en tu barrio o en tu familia. Quizás tú te sientes impotente de hablarle a personas como Saulo. Pero quiero que sepas que cuando Dios quiera poner a personas como Saulo a sus pies, Él lo hará. Quizás nosotros necesitamos orar más. Quizás necesitamos tomar más cartas en este asunto. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo quiero invitarles a todos los cristianos que están viendo esto y han aprendido esta enseñanza en esta mañana, que ahí donde están, nos tomemos de la mano. Usted puede ponerse de pie, usted puede ir a sus rodillas, ahí en su casa, donde usted esté. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir al Señor que Él intervenga en la vida de personas como Saulo. Si tú conoces con nombres y apellidos personas como Saulo, yo conozco unas cuantas y las voy a traer a mi memoria ahora y las voy a traer delante del Señor ahora. Yo quiero invitarte a que tú las traigas delante del Señor. Esto es para salvación. No vamos a pedir por mal por esas personas. Vamos a orar que el Señor detenga a todos aquellos que se oponen a su obra. Vamos a orar que el Señor intervenga en la vida y que Dios haga lo que tenga que hacer y que estas personas, cuando se levanten, después de haber caído a los pies del Señor, se levanten diciendo: Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y que estas personas sean moldeadas y sean reinvertidas y sean usadas para la gloria de Dios. Cerramos nuestros ojos ahí donde usted está y vamos a orar. Quiero que usted, primero que todo, traiga delante del Señor a las personas en tu familia que son difíciles, porque ellos mismos y ellas mismas lo han dicho, que son difíciles para creer y que no van a creer y que Dios no existe. Y que también tú traigas a la memoria personas en nuestros barrios que sabemos que son enemigos de la iglesia, que sabemos que han perseguido a la iglesia, han perseguido a los cristianos en centros de trabajo, en las escuelas. Vamos a traerlos en este momento delante del Señor y vamos a presentarlos delante del Señor para que el Señor se aparezca en sus vidas, para que el Señor los detenga y para que el Señor los salve. Dios, en esta hora te damos gracias, alabamos tu nombre porque tú eres el todopoderoso Dios, tú eres el soberano Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios amado, queremos orar en esta mañana para que tú mires a todas estas personas que te estamos presentando. Queremos, Señor, pedirte por la salvación de estas personas. Queremos pedirte por tu intervención en la vida de estas personas. Oramos en esta hora que tú reprendas de la vida de estas personas toda dureza de sus corazones, toda incredulidad. Oramos en esta misma hora que tú te aparezcas en la vida de todas estas personas que hemos traído delante de ti, para que vengan a salvación, para que se conviertan y para que dejen de ser enemigos de la fe para convertirse en amigos de Dios. Señor, oramos que esta historia se cumpla en nuestro contexto, como en aquel contexto que al final las iglesias siguieron creciendo y cientos de miles de personas siguieron conociéndote y viniendo a tus pies. Así oramos por nuestro país y por los demás países donde esto sucede, que personas como Pablo, como Saulo de Tarso, vengan al conocimiento de tu palabra, se arrepientan de su maldad, se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a ti. Háblales por circunstancias, Señor, ponlos a tus pies, a ellos y a ellas, y úsalas para la gloria y honra de tu nombre. Mientras tanto, nosotros, tus hijos, los que ya hemos creído, danos valor para orar
y para seguir creyendo en ti, aún cuando todavía sigan existiendo personas como Saulo. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque lo que sí tenemos por cierto es que el Evangelio triunfa. Y que suceda lo que suceda, tus iglesias siguen creciendo, tus iglesias siguen avanzadas, porque toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y alaba a Dios. Gózate. Celebra junto con nosotros. Él es victorioso. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha regalado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Gloria, en gloria, te veo yo. De gloria, en gloria, en gloria, transformados por tu espíritu. Alabamos su nombre. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo,
fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Tú eres más que bienvenido en este lugar. Aleluya.